Muy bien. En la clase anterior vimos nuevamente, ¿verdad? ¿Qué era el predicado? Vimos entonces que en su momento el núcleo del predicado es el verbo, la acción directa. Acá nos dice entonces, el predicado puede contener complementos que modifican y amplían la información del verbo. Nuevamente, el predicado puede contener complementos que modifican y amplían la acción del verbo. Ya nos está diciendo entonces qué es lo que va a modificar, ¿verdad? Va a modificar al núcleo del predicado, y el núcleo del predicado dijimos entonces que es el verbo. ¿Y qué es el verbo dentro de una oración? Habíamos dicho también, ¿verdad? En los ejercicios que vimos, este, que el verbo es la acción. Y ustedes hicieron un listadito, ¿verdad? De verbos, escribieron cantar, correr, escribir, etcétera. Acá nos dice, analiza la oración y resuelve. Marca la, marca la o las letras que correspondan. En este caso tiene la primera, aparece la primera oración y dice, los vendedores de flores vendían rosas a los peatones. Entonces aquí tenemos que están vendiendo flores. En este caso, ¿a quiénes se lo están vendiendo? A los peatones. Entonces vamos a volver a repetir. Los vendedores de flores vendían rosas a los peatones. Dice, ¿qué partes forman el predicado en esta oración? Verena, ¿cuál es entonces el predicado en esta oración? Ok. ¿Venden? Recordemos que el predicado es todo completo, habíamos dicho, ¿verdad? Aparte es el núcleo del predicado. Ok, ya. Ok, perdón. Ok. ¿Los vendedores de flores? No, Verena, ese es el sujeto. Alan, ¿cuál es entonces el predicado? El... perdone, teacher, pero yo me perdí. No. El predicado es a los peatones. Teacher, ¿se lo puede decir yo? Sí, por favor, gracias, Celta. Prestemos atención, por favor. El predicado ahí sería rosas. Bye. Vamos a prestar atención todos, por favor, porque no, definitivamente la clase anterior me pasé dándoles ejemplos para que ustedes puedan asimilarlo. Pero si ustedes no practican, les decía, no vamos a llegar a ninguna parte. Bye. Por favor, prestemos atención. ¿Se recuerdan que les dije en su momento que si yo no logro ubicar al predicado, tengo que buscar primero al sujeto y voy a dividir mi oración en los dos elementos básicos, ¿verdad? Que es sujeto y predicado. Entonces, como yo no entiendo todavía cuál es el predicado, primero busquemos al sujeto. Y vimos ayer en la presentación que les puse en pantalla que cuando nosotros tenemos un sujeto puede ir acompañado, pero el núcleo del sujeto es la persona, cosa, animal de quien se habla. Bueno, vamos al predicado. El predicado es todo lo que se dice de este sujeto. Ahora bien, si yo les dijera solamente el núcleo del predicado, entonces estamos hablando del verbo. Vamos a volver a leer la oración como tal para poder entender entonces. El predicado vendían rosas a los peatones. Muy bien, Víctor, gracias. Así es, ¿verdad? Dice, vendían rosas a los peatones. Todo eso comprende el predicado. Entonces, por favor, vamos a prestar atención para que no nos perdamos. Cuando usted se confunda y diga, ay, Dios mío, yo no encuentro, ¿verdad? No entiendo quién es el sujeto. Busquemos qué es lo que hace la acción, es decir, el predicado. Pero si usted no encuentra el predicado, busquemos entonces ahí
de quién se está hablando en la oración. Entonces ahí ya estamos nosotros evaluando esos dos elementos fundamentales. Vuelvo a repetir. Ya Víctor me hizo favor. Es que yo creo que todos creo que se están refiriendo al núcleo del predicado, porque como solo estaban diciendo una palabra, Muy bien, así es. Solamente se estaban refiriendo al núcleo del predicado, pero no vamos a olvidar que tiene que estar completo, ¿verdad? Y dice los vendedores de flores, todo eso abarcaría prácticamente, ¿verdad? El sujeto. Vendían rosas a los peatones. Entonces ahí claramente se entiende, ¿verdad? ¿Dónde comienza el predicado? Vendían rosas a los peatones. Muy bien, ¿qué partes comprenden? Entonces tendríamos que señalar el inciso B, el inciso C y el inciso D. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la segunda interrogante y dice, ¿cuál es el núcleo del predicado? Ahora sí, ¿cuál es el núcleo? es La B. la B La porque B. vendían. Vendían, Esa es la vendían, acción del Porque predicado. une. vendían, teacher. Excelente. Muy bien, gracias. Excelente. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ya vamos comprendiendo entonces. Es el inciso B que corresponde a la acción vender, ¿verdad? Vendían. La tercera pregunta, ¿sobre qué parte recae la acción del verbo? A los peatones, No, ahí serían los vendedores de flores. Oigan, pues, ¿sobre qué parte recae la acción? Oigan bien, ¿sobre qué parte recae la acción? En este caso, como están vendiendo, ¿pero qué están vendiendo? En Rosas, la oración. rosas. Muy bien, así rosas, es. Muy bien, Hansel, muy bien, Kaylee, así es. Edgar, muy bien. Son las rosas, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué letra vamos a subrayar? El inciso C. Muy bien, gracias. Así es, gracias. Y por último dice, ¿qué parte es el destinatario de la acción del verbo? La A. Óigase muy bien, volvamos a leer. Sigue no, es la D, continuando. a los peatones. Muy bien, así es. A los peatones. Muy bien. Siempre cuando leamos, siempre ubiquemos la situación a quién se dirige, ¿verdad? Si es del verbo a quién se dirige, para poderlo entender. Entonces es a los peatones. Y la letra que vamos a subrayar es el inciso D. Este ejercicio ya lo habían hecho ustedes. Lo que a mí me gustaría es comprobar cómo les había ido, si estaban en lo correcto o alguien se había confundido. Solo en la de qué parte recae la acción del verbo fue donde me confundí. Todas las tenías buenas. Muy bien, ¿En qué parte es el destinario de la acción del verbo? Es donde yo me confundí. muy bien, excelente. Kaylee, ¿y a ti cómo te había ido? Yo solo me confundí qué parte es el destinario de la acción del verbo. Había Muy puesto la bien. letra A. Verena, A mí me fue mal en, ¿cómo se llama? ¿En qué partes forman el predicado? muy bien, muy bien. Alan, A mí me fue mal en qué partes forman el predicado y en qué parte es el destinatario de la acción del verbo. muy bien, pero ahora sí ya tenemos la comprensión, ¿verdad? Sí, dicho. Gracias, Hansel. Muy bien, vamos a continuar. El fin que estemos retrocediendo o deteniéndonos bastante en este espacio es para que todos en un momento determinado pues logremos ubicar, ¿verdad? Las acciones y las situaciones que nos presentan para no confundirnos, ¿verdad? De aquí en adelante como tal. Vamos a continuar.
Muy bien, dice ahora la parte de abajo, el objeto directo y sus siglas son OD. ¿Se recuerdan cuando habíamos hablado del modificador indirecto y el modificador indirecto en el sujeto? También tuvimos siglas, ¿verdad? Entonces, estas las vamos a ir memorizando también porque más adelante ya solamente van a encontrarlo así, ¿verdad? Como OD o I. MD, ¿verdad? Dice entonces acá, en el objeto directo, indica el nombre, pronombre o grupo de palabras sobre quién recae directamente la acción. ¿De quién estamos hablando en este caso? Del verbo. Entonces, aquí vamos a tener mucho cuidado. Como estamos hablando de la parte del predicado y la parte del predicado comprende, ¿verdad? La parte del verbo. Entonces, todo lo que ahorita vayamos a ver va a caer o recaer, ¿verdad? En el verbo como tal. Puede ser reemplazado por lo, la, los o las. En este caso, vuelvo a repetir, dice que nos va a indicar el pronombre. Recuerden que el nombre y el pronombre, en este caso, hay personales, posesivos, este, demostrativos, cuando decimos mío, ¿verdad? Posesivo, cuando decimos los, demostrativo, cuando digo yo, tú, él, es personal, y dice, o grupos sobre quién recae directamente el verbo. En este caso también puede ser lo, la, los o las. Aquí hay un ejemplo y dice, un transeúnte las compró. Si yo vuelvo a la situación, por ejemplo, de la expresión, los vendedores de flores vendían rosas a los peatones, entonces me dice, para continuar, ¿verdad? Un transeúnte las compró. En este caso, como estamos hablando de comprar, ya me está diciendo, ¿verdad? La acción como tal. ¿Y cuál es el que lo acompaña? Las. Ahí estamos determinando en un momento cuántas flores son, no tanto en número, sino en plural, ¿verdad? Y nos está diciendo o nos está determinando que es en género femenino. Las compró. Entonces, ¿cuál es el modificador directo? La palabra las. ¿Se entiende ahí? Sí, señor. Pues sí, Muy señor, bien. se entiende de que, o sea, una simple palabra dice todo como las, ya sabemos que es una mujer. Si hubiera dicho él compró las rosas, se está refiriendo. Excelente, Víctor. Así es. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar, dice, al objeto indirecto y sus siglas son OI. Señala al receptor, destinatario o beneficiario de la acción del verbo introducido. Otra vez, señala al receptor. Se recuerdan que el receptor es a quien se va a dirigir un mensaje, le vamos a llamar el destinatario o beneficiario de la acción del verbo introducido por la preposición a. Los complementos indirectos pueden ser reemplazados por un pronombre dativo. Por ejemplo, cuando decimos me, te, se, nos, os, les, o parecer juntos a la oración. Por ejemplo, acá nos dice, un transeúnte le compró rosas a un vendedor. Entonces estábamos hablando anteriormente del transeúnte como destinatario. Y aquí nos dice que el transeúnte le compró las rosas. ¿Pero a quién le compró las rosas? Aquí esta letra A dice un vendedor. Entonces ya me está dando la señalización que hay un objeto indirecto estableciendo. Por eso arriba dice nuevamente, los modificadores del predicado pueden contener complementos que modifican y amplían la información del verbo, porque en este caso nos está diciendo, ¿verdad? Claramente, una, ¿a quién le compró?
pues al vendedor, ¿verdad? Nos está aclarando. Él solamente pudo haber dicho lo que habíamos mencionado anteriormente. Un transeúnte las compró, pero ¿a quién le compró, verdad? Queríamos saber. Entonces nos está aclarando a un vendedor. ¿Se entiende cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto? Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, señor. Muy bien, gracias. Y por último tenemos el otro elemento que le vamos a llamar el complemento circunstancial y en sus siglas las vamos a tener como CC. Expresa las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Estos modificadores del predicado expresan, óigase muy bien, cuál va a ser una circunstancia en una oración. Puede ser una circunstancia en la oración, un lugar, un tiempo, una cantidad, una manera, una causa, una finalidad u otra información similar que podamos obtener. Entonces acá, ¿verdad? En la oración y el ejemplo dice, un transeúnte compró rosas. ¿En dónde compró las rosas? En la calle. Muy La bien. calle. Así es, en la calle. Entonces ya me aclaró, ¿verdad? Podríamos decir, un transeúnte compró rosas en el supermercado. Ya me está aclarando, ¿verdad? ¿En dónde? Podría decir, un transeúnte compró rosas a las 3 de la tarde. Entonces acá ya tenemos tiempo, lugar, cantidad. Compró una docena de rosas, ¿verdad? Ya me está diciendo a mí una cantidad. A eso se refiere el elemento circunstancial. Entonces, este elemento circunstancial, como su nombre lo indica, me presenta circunstancias que pueden ser de lugar, tiempo, cantidad, manera, causa, finalidad u otra información que venga a aclararme qué está pasando con la acción que se está desarrollando como tal. ¿Alguna duda al respecto? No, teacher. No, Muy teacher. bien, gracias. Entonces, también tienen el ejercicio, ¿verdad? De la página 219 y dice el primer numeral, explica la diferencia entre el complemento directo y el complemento indirecto. Cuando nos dicen explica, usted me va a decir qué es cada uno, ¿verdad? O las diferencias que tienen cada uno. Y ahí yo ya voy a entender por qué es que son iguales o por qué son diferentes, ¿verdad? Yo ya estoy explicando como tal. Esto supongo que ya lo hicieron. Si ya lo hicieron, me pueden confirmar y ya vamos a pedir solamente respuestas. Si no, voy a dar un tiempo para que lo desarrollen y ya entonces ya trabajamos las respuestas. ¿Me indican, por favor? Yo aún no, Miss. Yo aún no, teacher. No, señor, yo solo me acuerdo que usted dejó de tarea la 218. Muy bien. Teacher, Sí, teacher. teacher, yo sí la trabajé, pero el que no entendí es el número 1. El objeto indirecto, el objeto directo. Ajá. Muy bien. Pero en este caso, como ya lo expliqué, ¿ya quedó entendido o todavía tienes alguna duda? Ahora sí, teacher. Ah, muy bien, gracias. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mis niños. Voy a darles unos 10 minutos para que finalicen y así usted pueda desarrollar su ejercicio y en la próxima clase vamos a darle la comprobación. ¿Está claro? No, teacher. Muy bien, gracias. Trabajemos entonces, por favor, sobre él.